Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar una sesión, este primer programa, hablando acerca de lo que es la mediación lectora, ¿no? Y luego lo vamos a vincular a lo que es el programa de plan lector. Entonces, primero vamos a explicar un poquito de qué se trata la mediación lectora y una serie de temas relacionados a ellos, ¿no? ¿Qué es la mediación lectora en primer lugar, ¿no? Sobre todo con otros aspectos que se han mencionado, por ejemplo, como es la promoción de la lectura o la animación de lectura, y qué es esta novedad de la mediación lectora ahora, que se está implementando en la educación básica. Entonces, la mediación lectora es un proceso, ¿no? Es un proceso, es un enfoque de acompañamiento que va a hacer el docente, eh, pero es un acompañamiento especial, que ya lo vamos a ir explicando, que va a generar un vínculo entre el texto y la lectura. Para eso, durante todo ese acompañamiento, se va a dar a través de antes, durante y después de la lectura, a través de una serie de estrategias didácticas que el docente va a ofrecer al alumno. Para eso va a tener que preparar toda una sesión, ¿no? Pensar en propósitos, en el objetivo que se tiene que perseguir eh, para lograr, ¿no? Valga la redundancia, un logro, generar un corpus de lectura, seleccionar textos. Ya vamos a ir explicándolo a mayor detalle, pero me estoy adelantando un poquito. Eh, Preparar, sobre todo, esto es muy importante, porque la mediación de lectura tiene que ver con generar un ambiente agradable a partir de unas preguntas que rompen estas preguntas tradicionales que se han trabajado en los programas de plan lector o incluso de literatura, ¿no? Entonces va a ir mucho más allá y ahí su desafío y lo interesante de la mediación lectora. Y finalmente también promover lo que es la creatividad, ¿no? La producción de textos. Entonces la mediación de lectura entra para fortalecer, ¿no? Para ayudar a conseguir esos logros que tienen que ver con la competencia lectora, el pensamiento crítico, reflexivo, la imaginación, la creatividad, tener una experiencia diferente, amigable, afectiva, que se va a dar en este entorno del vínculo del diálogo interactivo, que no solamente se va a dar entre el docente y los estudiantes, sino también se va a dar entre los propios estudiantes, que van a compartir diferentes puntos de vista, de repente experiencias con temas o opiniones vinculados a su propia vida. Entonces ya vamos a ir hablando un poco sobre este tema, pero sí me gustaría que el docente que me está acompañando, Gerson, nos podría compartir qué es el rol de mediador de lectura, qué función va a cumplir, eh, hablando ya abiertamente, y luego lo vamos a vincular al plan lector, ¿no? ¿Qué es un rol de mediador? Es importante tener contextualizado que esta aplicación se va a dar dentro de un espacio de aula, un espacio de clase. Es importante también que los docentes que nos acompañan en estos momentos comprendan que parte de las acciones que tiene que tener un mediador de lectura parten desde la raíz del acceso al espacio en el que estamos, en el espacio en el que se encuentran, y sobre todo las acciones que va a realizar para fomentar la lectura en sí, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de este espacio mediador de lectura, dentro de este espacio como docente, el rol que tiene el docente en sí como mediador, se establece bajo un espacio que se ha ido tratando año tras año, que son oficios múltiples en los cuales nos va indicando también como parte del plan lector podemos ir aplicando situaciones.
¿no? En ese sentido, entonces hay que comprender que el rol del mediador va a cumplir dos facetas importantes. La primera, la de accesibilidad, que este docente pueda, a través de un bagaje que es necesario, y de hecho justo lo mencionábamos, bueno, lo mencionabas hace un momento, que existen esas etapas previas, durante la actividad y posteriormente a la actividad, que son necesarias para poder tener nosotros una introducción dentro de lo que significa el texto en sí, y sobre todo porque dentro de otro espacio también está la aplicación de estas otras acciones, ¿no? Como las actividades que nosotros podemos ejemplificar. Conversábamos también un poco acerca de que existían cuatro pilares importantes para poder desarticular un poco más o poder y tratar en la medida de lo posible de invadir ciertos espacios con el progreso que tiene el estudiante dentro de esos factores. Uno de ellos, por ejemplo, lo mencionábamos hace un momento, que tenía que ver con el acceso a la información con la que se establece un espacio de lectura, pero sobre todo también existen estos otros tres factores que tienen que ver más que todo con cómo uno va progresando a través de los mismos y cómo a través de las lecturas que poco a poco se empiezan a integrar de manera o que tienen mayor nivel y que sobre todo nos permiten a nosotros a través de esos espacios retadores de lectura establecer una línea mayor, tener también la sensibilidad necesaria como para poder trasladarlo a nuestro contexto y por qué no pensar también en que la mediación podría ser un espacio en que nosotros podamos utilizar estos textos para comprender nuestro contexto o comprender diversos contextos que existen dentro de nuestra realidad nacional, ¿no? Me gustaría bastante saber si es que compartimos quizás la misma idea o por ahí tendríamos algún tipo de discrepancia. Y si fuese así, ¿conoces tú algún texto o tienes como referencia alguna actividad que hayas realizado dentro del espacio de clase en tu experiencia donde nos podrías compartir acerca de un proceso de mediación de lectura? ¿Qué acciones tomaste, por ejemplo, para realizar una sesión? Experiencia que me pasó, ¿no? Nos habían enviado unos textos para leer con un aula, por ejemplo, de quinto y secundaria. Ya quinto ya son un aula, ya están yendo, están más inquietos y tienen otros intereses, ¿no? Lo mandaron a leer textos clásicos, ¿no? Del siglo, pues, XVI. Por ejemplo, El Quijote, ¿no? También me tocó siglos poco antes, La Divina Comedia. Eh, Intenté de todas las formas, todas las estrategias, poder que ellos se vinculen con el texto, puedan comprender un poco el lenguaje de esa época. Fue un poco frustrante, fue difícil, porque eran alumnos inquietos, eran alumnos que no tenían mucha práctica lectora y me comentaban que no, yo no leo, me gusta más las matemáticas. Como en Entonces, general sucede en las aulas de clase. como, ajá, Hay exacto, preferencias por algunos cursos. tráiganme los libros, no me traían los libros, se olvidaban o no los traían nunca, fue frustrante, ¿no? Entonces yo hablé con la directora, le propuse, mire, esto está pasando, este problema, ¿qué le parece para no perder el bimestre? Que voy a compartirles una serie de una selección de textos, de cuentos, y voy a iniciar con ellos una sesión, diferentes clases ya con lo que nos queda el bimestre, para que ellos puedan llevar bien el plan lector. Y menos mal que aceptó. Entonces les seleccioné, ya, yo para eso yo ya les había preguntado cuáles son sus intereses, qué temas más suelen, más o menos yo los sacaba ahí, ¿no? Los temas que ellos les gustaba conversar. Y preparé una selección de textos juveniles de calidad, es importante buscar la calidad, autores diversificados, importante buscar diferentes autores, una literatura norteamericana, Kurt Vonnegut, me acuerdo, latinoamericana, a Benedetti, peruano también, Tomás Palacios, Rimachi también le presenté, diferentes tipos de historias juveniles, y me acuerdo de eso. Hice círculo, éramos pocos, y comenzamos a hacer lecturas compartidas y comentadas, lecturas compartidas y comentadas. Y participaban, contaban su propia experiencia, porque hablaban acerca del tema de amor, temas juveniles, temas incluso en el ámbito escolar, ¿no? Y realmente, al final del curso me acuerdo de esto, nunca me voy a olvidar, que dos de los alumnos más inquietos, mis,
la verdad, le voy a ser sincera, a mí no me gusta leer, pero me ha gustado el plan lector. Me gustó la lectura que hemos leído, nunca me voy a olvidar. Y para mí fue muy emocionante, muy emotivo. Yo lo voy a llevar siempre en mi corazón porque creo que contribuí en ayudarlos a tener una trayectoria lectora, ¿no? Y creo que de repente habré generado alguna cambio en ellos, una pequeña transformación en ellos, y para mí fue muy satisfactorio. Fue mi experiencia. Mira, genial, me parece interesante porque hay cuatro cositas que podemos rescatar. La primera es que si podemos, quizás revalorizando un poco las palabras de Borges, él mencionaba de que cada uno de nosotros como lectores tenemos un libro perfectamente seleccionado para nosotros, ¿no? Que corresponderá al contexto o las acciones que nosotros estemos pasando a lo largo de nuestra vida, pero que sobre todo nos haga sentir a nosotros felices al momento de la lectura. Que creemos que también, y en palabras de Munita, habla de un placer por la lectura, ¿no? Como mediadores, uno de nuestros objetivos puede ser que el estudiante tenga esta posibilidad por el placer de la lectura. Y en un segundo momento también me lleva a reflexionar que no solamente debemos entrar al ámbito de la narrativa, ¿no? Que creo que dentro de los géneros es uno de los predilectos por parte de los docentes, pero nosotros hay que considerar, por ejemplo, que existe narrativa nueva que puede ser interesante para los estudiantes, sobre todo por temas que se relacionan con su adolescencia o temas en general que se relacionan durante su propia existencia, ¿no? Y sobre todo porque últimamente los autores hablan de una realidad muy cercana. Es importante también comprender que hay necesidad por leer a los clásicos en algún momento o tener algunas temáticas relacionadas frente a los clásicos que nos permitan a nosotros tomar de ahí cierta referencia para empezar a construir nuestra propia constelación lectora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la constelación lectora, que es otro de los puntos de los que íbamos a conversar, hablábamos de pequeños textos que van a tener importancia para nosotros, sobre todo porque cada uno de estos textos tiene un simbolismo dentro de nuestra vida. Y creo que también llega a ser un objetivo por parte del público lector. Y como otra de las facetas que tú me comentabas, me decías que había que leer un espacio un poco más arraigado a los géneros literarios por su diversidad en general. Yo creo, por ejemplo, que algo que me gustaría y que me encantaría, y que de hecho seguramente los profesores también conocen, hay poesía vanguardista en la cual nosotros podemos empezar a tener incidencia para la producción de los textos, ¿no? De hecho, si es que no me equivoco, también los chicos que te comentaron tuvieron una experiencia parecida en el hecho de la redacción. Seguramente sería interesante poder comentarla, pero sobre todo porque también existen autores que empiezan a tocar un poco más estos temas y sobre todo porque empiezan a relacionarlo con temas que a ellos les podría parecer interesantes. Bueno, si hablamos de dos géneros en específico como la narrativa y la lírica, pero también podemos entrar al género dramático. Claro, y ahí estamos hablando, ya estamos entrando a otro tema, que es la importancia de generar un corpus diversificado y la selección de textos. A ver, sí, nos comentando que está súper interesante. Claro. Y de hecho, dentro del género dramático, o el hecho de la tragedia en sí, podemos relacionarlo con mil y un cosas porque está relacionado y vinculado a muchas de las artes que nosotros vamos a ir integrando, ¿cierto? Y que también las artes, en cierta forma, nos generan a nosotros mismos un espacio de placer y un espacio de felicidad. Tú sabes, y te comento ahora un momento, y me gustaría escuchar tu opinión, yo he tenido la posibilidad, por ejemplo, de leer con mis estudiantes El Gato Negro. No sé si has escuchado del Gato Negro de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Sí, un poquito antes de tocar ese tema de Edgar Allan Poe, que tuve una anécdota sobre ese cuento, voy a comentar algo bien interesante que tú estás mencionando con respecto a el corpus diversificado, ¿no? La selección cuidadosa de los textos, ¿no? En relación a diversidad de temas, diversidad de géneros, ¿no? Entonces es importante formatos también, ¿no? Porque no solamente hay que quedarnos en el ámbito del texto mismo, de la escritura, sino también se puede probar con libros álbumes, ¿no? También se puede probar con, de repente, audiolibros, ¿no? Libros objetos, ¿no? Entonces, arriesgar más al lector, ¿no? Porque lo que se quiere es generar o formar lectores activos, ¿no? Entonces, me parecía interesante lo que tú comentabas con respecto a esta construcción de lectores, porque no siempre hemos leído de la misma forma. No siempre, ¿no? Nuestras lecturas, nuestros modos de
de entender la realidad, de leer la realidad, ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando un texto de Flora Tristán, ¿no? Este texto de 1833, en esa época, cómo se leyó en ese momento y cómo lo ha leído también la tradición. Por ejemplo, Jorge Basadre, ese texto que en un momento no fue tan valorado, luego Jorge Basadre le da una mirada y la rescata de forma en su incidencia política. Sí. Como historiador. Como historiador, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Cómo revalora ese aporte de esta figura tan importante, esta escritora, esta figura, esta militante, ¿no? Como Flora Tristán. Y luego vemos como en la actualidad una crítica muy importante como Diana Miraslovich, ¿no? Ella tiene un texto que habla sobre Flora Tristán, ¿no? Es una viajera histórica del siglo XIX, así se llama. Entonces ella más bien habla rescata otro aspecto importante sobre Flora Tristán, ¿no? Y habla sobre la desigualdad económica que hay a partir del género, ¿no? Entonces le da otra mirada, ¿no? Entonces son perspectivas nuevas que también como nosotros como mediadores debemos generar en nuestros estudiantes, que ellos puedan tener diversas miradas, ¿no? Que no siempre se han tocado en los textos. Y ahí voy con el tema del gato negro. Claro, porque tiene que ser necesario el tema de cómo nosotros buscamos las voces que existen dentro de los textos que vamos proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si uno lo analiza, la voz misma de alguien que ha vivido en el siglo en el que estuvo Flora Tristán podría analizar bajo el contexto en sí que podría realizarse, ¿no? Muy por el contrario, creo que si ahora pudiésemos poder leer de manera conjunta con nuestros estudiantes, tendríamos mayor amplitud en las temáticas que podríamos utilizar. Qué interesante sería poder utilizarlo y seguramente como recomendación para los docentes que están mirando nuestro espacio, sería interesante también que ellos pudiesen conocer, pudiesen comprender también las diferentes temáticas que existen dentro de este proceso y sobre todo, ¿por qué no investigar un poquito más acerca del contexto en el que nosotros estamos viviendo nuestro tiempo y sobre todo comprender también en los momentos en los que ellos están pasando dentro de esos espacios, sean estos dentro de las aulas o sean estos dentro de otros espacios correspondientes a la educación no formal? Por ahí también podría estar establecido. Claro, y justamente hablando de lo que tú me comentabas, diciéndome, y hay este texto del gato negro de Edgar Poe, pues es un cuento súper conocido, pero cuando uno tiende a conversar con los alumnos sobre este texto, lo primero que se nos viene a la mente es el daño que le hizo al gato, ¿no? Este personaje, que, bueno, adquirió ese vicio por el alcohol, agredió al gato, agredió a los animales,